el país, porque en todo el país hay una ola de calor que es increíble, que hace prender en llamas al pasto seco y ahí se producen incendios. Vea usted, en lo que va del 2018 ya se han reportado más de 132 incendios forestales a nivel nacional. Es por ello que los socorristas se están manteniendo en alerta para evitar que estos fogarones, estos incendios, arrasen con la vegetación y además evitar que se propaguen a las viviendas aledañas, provocando un daño mucho mayor. Según han indicado las autoridades, en un 90% estos siniestros son provocados por el ser humano. Imagínense ustedes esa cifra, 90% de incendios forestales provocados por el ser humano. Es que ya le decía, hay un calor exagerado realmente el calor. Y si alguien está fumando un cigarrillo y tira la colilla del cigarro en el pasto, inmediatamente va a prender fuego. Y quizá la persona que tira la colilla ni cuenta se da del daño que va a provocar, pero luego va a costar sofocar ese fuego. Otra de las cosas que hace prender fuego en el pasto es, por ejemplo, un espejito, un espejo, un vidrio. Imagínese usted, vamos a suponer, no un espejo, sino un vidrio, una botella de vidrio que esté tirada en el pasto. Cuando el sol calienta y el sol logra tener contacto directo con la botella, que no hay una sombra que le interfiera, la botella se calienta y del otro lado, de donde le está pegando el sol, la botella está generando una llama en el pasto seco. Esto también es lo que causa muchos de estos incendios. Por lo que se está haciendo un llamado, las autoridades hacen un llamado a la población para que eviten tirar, ya le decía, colillas de cigarrillo en lugares no adecuados, que eviten tirar botellas de vidrio en lugares no adecuados, los cuales se calientan y generan ese efecto de la lupa, incendiando, por supuesto, pasto, papel, hojas y todo lo que esté seco a su paso. Pero también deben tener en cuenta que en la limpieza de terreno se utiliza la llamada rosa, el fuego, en el cual en muchos casos se les ha salido de control. Hay que tomar precaución, la precaución necesaria. Sabemos que en toda la parte de la costa sur, desde Escuintla hasta, podríamos decir, la frontera con México, vía Retaluleu, en todo este sector hay mucha caña sembrada y mucha basura de milpa de lo que ya se ha generado en otras cosechas. Y lo que hacen los agricultores, pues es que queman, hacen la roza de sus determinados terrenos. Esto sí es controlado, no es problema, pero cuando no es controlado, puede provocar un incendio de gran magnitud. Vamos a contactarnos con David de León, vocero de la CONRED, para que nos cuente sobre no solamente el recuento de los daños, sino más que todo cómo evitar esto. David, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Sabemos que ustedes son la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Llevamos aproximadamente 132 incendios forestales de magnitud pues mediana a grande en lo que ha pasado del año. Y se viene la época de calor. ¿Cómo hacer, David, para mantenernos al resguardo de los incendios y no seguir provocando más? Buenas tardes, un gusto saludarte, André, y también a todas las personas que se informan a través de TN23. Sí, tenemos que tomar en cuenta esta situación que se presenta para este mes de marzo. Se mantiene incluso en abril y en el mes de mayo en algunos sectores, principalmente al norte del país. Es una condición que nos preocupa. Siempre, pues año con año, vemos cómo áreas de Petén y también en otros departamentos se pierde una gran cantidad de hectáreas debido a estos incendios, que en su mayoría, hablamos que en un 90-95% es de forma intencionada. Quiere decir que en muchas ocasiones se sale de control, por ejemplo, una roza, una quema agrícola que se está haciendo por el fuerte viento que genera que el fuego avance mucho más allá de lo que se tiene contemplado, o también en algunos casos sabemos que es de forma intencionada cuando pues se da una pérdida de un área de bosque y luego se utiliza para sembrar en estos terrenos. Entonces, cambio de uso del suelo, pero ahí es donde tenemos también que tomar en cuenta que el suelo se debilite y por lo tanto al momento de tener lluvias en esos sectores se pueden dar deslizamientos o derrumbes. Una de las formas que podemos prevenir es siempre
Si nos dedicamos, por ejemplo, a la agricultura, hacerlo de una forma controlada, dar el aviso a las autoridades, tanto al INAP, al CONAP también. Incluso se pueden realizar capacitaciones para las personas para que conozcan cuál es la forma correcta de poder realizar este tipo de actividad. Luego también se sale de control, es necesario dar el aviso a las autoridades y tomar en cuenta que las condiciones bastante cálidas que hemos estado teniendo en el país, esto pues va a generar también que en algún momento tengamos muchos puntos de calor a nivel nacional, tal como los hemos tenido en las últimas 48 horas. El fin de semana hemos tenido temperaturas bastante altas, hoy no se diga. Entonces son factores que tenemos que considerar y tener las diferentes medidas de precaución al momento de que estamos realizando una actividad como esta, o bien si conocemos en dónde está ocurriendo un incendio, también dar el aviso a las autoridades. David, una pregunta antes de colgar. En esta época de calor, en toda época lo hace la gente, más que todo en los pueblos, no aquí tanto en la ciudad de Guatemala, pero en esta época puede generar esto también un incendio o no. El quemar la basura de nuestras casas, más que todo se ve en las comunidades de la costa sur, en las comunidades del oriente de Guatemala y también áreas de Petén y Izabal. La gente barre sus patios, David, junta toda la basura, restos de madera, de chiribiscos, como decimos, hojas secas, papel, y los quema. Una llanta, una cosa así, bolsas. Esto puede provocar también un incendio, o esto está fuera de todo eso, de todo el peligro que puede causar, David? Puede iniciar un incendio si se realiza ese tipo de actividades en un área, por ejemplo, próxima a un bosque, muchas veces por limpiar el terreno. Eso es algo que también ha ocurrido en áreas que son, por ejemplo, cercanas a bosques. Se realiza una quema, se realiza todo este material que se recoge, por ejemplo, y el mismo viento genera que esto pueda generar que avance y que se dé a un lugar, a un bosque como tal. Y ha ocurrido en otras ocasiones donde las personas, por ejemplo, los propietarios de ese terreno donde está haciendo la quema y se sale de control y avanza hacia otro terreno, no lo reportan. Entonces es necesario realizar ese reporte, pero sí, en algunos casos se ha dado esa situación. Ahora, si en un área, por ejemplo, donde hay casas cercanas, lo que se pueda tener al realizar este tipo de actividad de quema es que se puede dar un incendio estructural, un incendio en nuestra casa. Entonces tener mucha precaución con el material que estamos quemando, tomar en cuenta, por ejemplo, si hay llantas, si hay otro tipo de combustible que genere que las llamas sean mucho más grandes, por así decirlo. Esto puede generar que también en nuestra casa se pueda dar un incendio estructural. Entonces, tener en cuenta esas condiciones, controlar el fuego a la brevedad posible, y si conocen de un incendio, evitar también acercarse a ese lugar puede tener toda la disponibilidad las personas de acercarse a estos terrenos y tratar de controlarlos, pero si no sabemos las técnicas, nosotros podemos resultar también víctimas de un incendio como tal. David, muchas gracias. Agradecemos tu participación aquí en Todo Noticias y bueno, vamos a tomar en cuenta entonces los consejos que nos ha dado David de León, vocero de la CONRED.